Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a seguir con la tecnología de análisis avanzado de textos y voy a empezar a dar un poquito más de soporte conceptual. El soporte conceptual es para que ustedes entiendan lo que implica tener un modelo de red neuronal como soporte de lo que tiene Spatie, porque la próxima semana ya vamos a subir el nivel para entrenar la red neuronal con algunos sectores. Por ejemplo, el sector que ahorita le vamos a enseñar a todos es pues es un sector donde me prestaron 22 archivos de un nicho de mercado que es derechos humanos, y la idea pues es ese corpus sacarle algún valor. Por ejemplo, en ese conjunto de 22 archivos, pues le pusimos nombre A1 hasta A22. No sé de qué hablan, no sé qué dicen, pero habría que entender de qué hablan. Y así después vamos a hacer otro ejemplo, vamos a poner otro corpus, que es un conjunto de archivos de otro tema, por ejemplo, cuestiones jurídicas o cuestiones de contratos, cuestiones legales de contratos, machote de contrato de arrendamiento, contrato de compra, o sea, contratos jurídicos, así varios ejemplos, para que después entrenemos a una red neuronal para sacar, por ejemplo, quién es el fiador, por ejemplo. A ver, voy a tener muchos contratos y quiero 200 contratos y quiero hacer un análisis a ver quiénes son los fiadores, porque estoy buscando fiadores para ver, por ejemplo, se me ocurre que existe un fiador universal, ¿no? Todo el mundo pone ese mismo fiador y entonces, pues si tiene como garantía un bien y lo tiene como fianza en 5 diferentes o 10 diferentes contratos, pues entonces, pues ni modo que se parta ese bien en tantos contratos si alguna mala situación surge que 5 contratos tienen problemas, pues entonces ni modo que parta el bien en 5, porque el bien lo dan para cumplir un monto, y pues si se hacen 5 pedacitos, pues ya el monto no corresponde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, dame quiénes son los participantes del contrato, o dame las obligaciones, etcétera, etcétera, para poder después a lo mejor generar una ficha para un abogado que trae un despacho muy grande y tiene muchos ayudantes el despacho, tienen un asunto, le dan todos los documentos legales del asunto y cada grupo de ayudantes le hace al abogado unos resúmenes para que después el abogado o el juez o lo que sea que tiene que tomar decisiones en base a 50 documentos, pueda saber qué dicen y poder tener conocimiento en base a un conocimiento que está en los 50 documentos, pero esa persona no puede leer 50 documentos, pero sí 5 personas, pero acá sería, yo le doy los 50 documentos, como aquí son 22, esos 22 documentos, pues voy a clasificarlos para que sean similares en su contexto, sacar unas tablitas, unas matrices y sacar lo que se llama el análisis exploratorio, pero en este caso es de textos. ¿Y qué significa el análisis exploratorio? Pues, por ejemplo, a ver cuántas personas existen nombradas en el texto, cuántos lugares, dame todas las cantidades numéricas, o en el caso preciso de un tema en particular, por ejemplo, en este tema de estos 22 archivos, hay siglas que obviamente Spatie no conoce, CEDAW, CNDH, PGJ o no sé, lo que sea, todas estas cifras, o GENE, que es Guardia Nacional, o cosas así, o PF, no sé, Policía Federal, o qué sé yo, ¿sí? Entonces, son esas cosas que pues los algoritmos que tienen por omisión esta herramienta, pues obviamente no conoce esas palabras, no sabe que eso es una persona, no sabe que eso es un organismo. Entonces, se le entrena, se le sobreentrena a la red neuronal que está abajo para darle
el contexto de nuestro universo de palabras que usamos, nuestro glosario, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se entrena un algoritmo? Pues entonces tengo el glosario, que es el conjunto de términos con sus definiciones que tiene esa área. Son documentos, se le entrena, se le dice, y ya con eso lo metemos en las diferentes categorías que trae Spassy. Por ejemplo, trae localidades, organismos, fechas, lugares, personas, verbos, sustantivos, adjetivos, o también puedo decirle que, por ejemplo, en ciertas palabras que yo no me interesa que los analice, quitarlas, es decir, en el contexto muy sabio, es añadirle palabras al conjunto de palabras que no añaden valor, que se llama, en inglés le dicen stop word, y ya todo el mundo lo dice, el conjunto de stop words. Bueno, entonces, vayamos avanzando. Entonces aquí, en esta cápsula, ya la estoy completando para que sea pues casi un libro de la primera lección, para que ustedes la tengan, porque ya no nada más es el código, sino es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, definimos qué es el Natural Language Processing, cuáles son las principales aplicaciones conocidas, el resumen automatizado, sistemas de respuesta a preguntas por escrito, por ejemplo. Estos de sistemas por respuesta, que son los boots, los duendes automáticos, el Siri, qué sé yo, con estos algoritmos se pueden hacer, y más ahora con un nuevo algoritmo que acaba de sacar Google, que vamos en un momento dado a hacer una cápsula, porque yo no lo he usado todavía, he leído mucho, pero no lo he usado. Aparentemente es muy sencillo, pero bueno, eso habrá que comprobarlo. Entonces, aquí tenemos también aplicaciones, búsqueda de correo electrónico, por ejemplo, en un documento, no conozco la estructura del documento, no sé qué hay, pero me interesa saber todos los correos electrónicos que existen en el documento. Por ejemplo, eso para cuando estoy haciendo un análisis de un contrato, a ver, dame las nombres de personas, dame su correo electrónico, porque ahora, además del teléfono, todo el mundo pide el correo electrónico, porque si no cambia, el teléfono sí puede cambiar, pero el correo electrónico no. Entonces, es muy importante poder buscar rápidamente correos electrónicos. Y otra cosa también muy importante es generar bases de conocimiento corporativo o de un tipo de análisis. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita con los 22 archivos, hablan de cuestiones de derechos humanos en varios lugares, etcétera. Entonces, una de las cosas es decir, dime cuáles son los hechos que sucedieron, quién fue el que hizo el hecho, pues es el sujeto, dame qué tipo de verbos se hicieron para ver el grado de acción, buena o mala onda, que se hizo con los verbos. Por ejemplo, y generó una injuria, o más rápidamente mató, no sé, cosas así que tienen que ver con este concepto. Pues si yo le pongo el verbo, dime, por decir algo muy violento, ¿no? Violó, violar, etcétera, agredió, agredir, todo lo que tiene una connotación jurídica de sanción. Búscame todas esas palabras en la declaración. Ah, perfecto. Entonces ya tengo la acción. Ahora dime el sujeto, es el que hizo la acción. Y dime el objeto directo, el complemento directo es sobre quién recayó. Y seguramente ahí, con esa frase, yo puedo decir, dame la palabra anterior del verbo y dame la palabra posterior, o las fichas, o la frase, y ahí viene el recuento, podemos rehacer la historia. Y también si les digo, ven, dentro de la palabra que estoy, del verbo, el infinitivo, que es el lema del verbo, por ejemplo, otorgó, violó, o ultrajó, lo que quieran ponerle de características negativas, ¿sí? Debe haber alrededor de ese verbo y de esos actores un periodo, una fecha, porque ahí están relatando el día tal, 28 de no sé qué, a las tales horas, el Juanito Pérez, Chuchita la bolsearon, hizo esto contra esta, y ahí está. Entonces, con estas técnicas, pues es tan fácil como decirle, a ver, dame los verbos, ubícame los verbos que son de carácter negativo, o sus sinónimos, ahí está, dame el sustantivo, dame el objeto directo, a donde quién recae, y dime en esa frase
si encuentras fechas, números, lugares o posiciones. Pues estoy haciendo la rehistoria, estoy volviendo a contar la historia que está contada en un texto. Bueno, esto se hace, pero muy fácil con esta herramienta. Bueno, entonces uno de los procesos más estratégicos de este problema es cómo busco rápidamente en una cadena de caracteres muy grande, es un archivo de 50 páginas o 300 o 500 páginas, cómo busco rápidamente una frase, una cadena de caracteres o toda una oración o las oraciones que más se parezcan a la que yo estoy buscando. Ese es el problema. Y ahorita es uno de los grandes problemas de la informática, que desde el principio, cuando la gente ya sabe un poco más de informática, puede decir, dame los nombres que empiezan con Adelfo o, Héctor. ¿Sí? Entonces, puedo ponerle una expresión regular que se llama para que le diga la cadena y su regla de formación, por ejemplo, dame todos los CURP que encuentres en el texto. Entonces se puede poner una descripción en expresiones regulares de lo que significa un CURP, etcétera. Entonces, esa es una técnica muy antigua de la informática y se usó mucho en los primeros momentos de la inteligencia artificial aplicada al procesamiento natural, pero eso traía una necesidad de máquina, de poder, porque tardaba muchísimo, podía tardar 20 minutos en hacer esa búsqueda, porque tenía que recorrer todas las fichas, todo y compararla una por una e ir buscando, encontrando ese texto. Era muy demandante de tiempo, de máquina y muy difícil. Y por eso también al inicio, que la inteligencia artificial tiene muchos años, de los años 50, 60, en ese momento hubo un boom al principio, pero después decayó porque no había poder de cómputo. Y otra cosa, la representación de los objetos de estudio, los textos, las palabras, el audio, la fotografía, el video, lo hacían de forma muy primitiva. ¿Qué pasó ahora? Pues entonces hubo un cambio interesante en la representación del texto para que la computadora lo entienda. Bueno, entonces todo eso hace que han surgido, gracias a la inteligencia artificial y a un concepto moderno en la inteligencia artificial con mecanismos de aprendizaje de mucha profundidad en capas, es por eso Deep Learning, se hizo un nuevo enfoque y este nuevo enfoque ha dado resultado a herramientas como Spatie, que tiene conceptos de muy alto nivel, que es la estructura completa, que es el doc. Ese doc es la representación en Spatie del texto. Ahí está el secreto. Ahí cómo lo pusieron. Y ya después de que tengo un doc, puedo sacar los fichas, que son los subconjuntos de lo que está hecho el doc, y después puedo generar un spam o una rebanada, que es lo que se llama un subconjunto o una frase o un segmento del texto. Entonces todo eso va a generar un nuevo lenguaje. Cuando yo digo vamos a tokenizar, pues es sacar todos los pedazos, las fichas, o vamos a lematizar, es decir, que cada palabra se va a poner en su raíz. Por ejemplo, si yo te digo derechos humanos, va a tener la raíz derecho y humano, no con plural ni con singular. O si es un adjetivo o es un nombre que puede tener género, se da la raíz, se quita, etcétera. ¿Para qué? Pues porque no me importa si eran derechos con singular o plural, ¿sí? O era humano o humanos, lo que importa es el concepto. Entonces eso se llama sacar la raíz, es lematizar. En el caso de, por ejemplo, funciones, funcionalidad, pues lo pongo como función. Y en los verbos, pues es el infinitivo. Y así cada palabra tiene su lema, que es cómo es su raíz. Y eso lo hace automáticamente esta herramienta. Bueno, entonces una de las grandes necesidades del mundo de inteligencia artificial aplicada a texto es cómo lo represento. Entonces, una de las primeras formas que se representa un texto se llama un saco de palabras o back of words, saco de palabras. Entonces, tengo el texto, genero la lista de todas las palabras y las pongo en secuencia, ahí pierdo ya el orden. Pongo todas las palabras, puede ser de manera acomodada lexicográficamente, entonces, y eso me va a permitir conocer un poco
el conjunto de palabras que utilizo, o sea, cuántas veces utilizo la palabra mujer, cuántas veces utilizo la palabra Comisión de Derechos Humanos, sociedad o lo que yo quiera, ¿no? O cuántas veces utilizo policía o Guardia Nacional, o etcétera. Y si eso se utiliza muchísimas veces en el texto, con una alta frecuencia proporcional al número de palabras, ¿sí? Pues entonces eso me da indicaciones que ese texto habla de las palabras de mayor frecuencia. Ahora, aquí viene un problema. Si las palabras de mayor frecuencia son las que no aportan significado, pues esas no son útiles. Entonces, a lo mejor primero se quitan las palabras no útiles y sobre el conjunto que queda se hace estas técnicas. Ahora, la técnica de inteligencia artificial que ha sido el cambio de paradigma en la inteligencia artificial en el mundo de imágenes tiene como 10 años que existe, más o menos de manera así intensa, 2012, 14 o 10 más o menos, digamos que empiezan los principios. Es un conjunto de imágenes que se hacen al más detalle, que es el píxel, y se hacen conjuntos de píxeles. Por ejemplo, tengo una imagen muy grande, se hacen pedacitos de 3x3, de 5x5, o de 9x9, 7, o etcétera, ¿sí? Y con esos pedacitos se estudian y se hace un análisis muy puntual en cada pedacito, y con esos pedacitos se van pegando lo que voy entendiendo, y así se hace un análisis para ver si una fotografía es de un perro, de un gato, o es un señor, o es una señora que yo ya conozco. Esa es la forma. Ahora, esta misma técnica, que se llaman redes convolutivas, que manejan imágenes, esa misma técnica se trasplantó o se copió a lo que es el análisis de textos, y aquí el análisis de textos se hace con unas redes que se llaman recurrentes, o redes también de tipo convolutiva de una dimensión, y con eso se hace el análisis de los textos. Entonces, este conjunto de análisis de textos siempre que requiere que la información que yo le doy a la computadora, que es un texto, sea un conjunto de puntos, ceros y unos o números, que se llama un vector. Eso se llama un tensor. Pero cuando yo lo traspongo o lo aplico al texto, se llama vectorizar un texto. Entonces, lo primero que tengo un texto, ¿cómo lo vectorizo? Entonces, una de las primeras ideas es cuántas palabras diferentes tiene un idioma. 1.000.000. Entonces, le voy a poner un 1 en la celda que corresponda a la palabra y muchos ceros, o le pongo la frecuencia de esa palabra en el texto. Y entonces eso es generar un vector que representa el texto. Y ha habido muchos ejemplos, muchas propuestas, modelos. Por ejemplo, hay modelos, y esto ya es un curso para gente de maestría y doctorado, lo que ven. ¿Cómo vectorizo un texto? Pues hay una tecnología que se llama One Hot Encoding, es la que le dije, 1 a 1. ¿Cuántas palabras diferentes tiene el idioma? 1.000.000. Entonces voy a poner una celda de 1.000.000 y le voy a poner en la celda correspondiente la frecuencia. O otra que se llama inmersión de palabras. Ahí genero un conjunto piloto, digamos, las pilares, y voy acomodando según los pilares, pero esos pilares son muchísimo menor que el conjunto de todas las palabras. Después hay otras muchas que no vamos a entrar en detalle, Word2Vec o Global Vectorization, pero son ya muy sofisticadas. Y la última, y como le estoy diciendo, que a principios de 2019, Google sacó una nueva representación, como lo dice aquí el texto, es una representación que codifica, ¿sí?, las palabras con mecanismos muy sofisticados. Ese es el nuevo, que acaba de salir en 2019 principios, y esta red ya la puso a disposición Google, y es la que tiene que usar cualquier persona que quiera hacer cosas de manera muy sofisticada. Pues hay que empezar a usar esta red, pero afortunadamente esta red ya está en perfecta sincronía con Spatie. Entonces vamos a seguir usando Spatie, pero apoyándonos de esta nueva red. Va a ser algo impresionante. Esto es lo nuevo que hace Google ahora en sus buscadores, que ustedes le ponen en el buscador de Google
me duele la garganta y tengo tos, ¿qué me recomiendas? Ese es así, es el texto. Entonces agarra ese texto, agarra todo el corpus que tiene de miles de millones de textos escaneados a nivel mundial de todo lo que todo existe en la red, porque ellos han escaneado todo eso y tienen ya las representaciones de todos esos conjuntos. Y entonces, al hacer eso, yo le doy un texto, le digo, ese texto, como tengo millones de textos, me hace y me saca los textos que tienen una similitud la mayor del que yo le genere, que es la frase. Esa es la técnica. Entonces, ¿cuál es una técnica? Dado dos textos, dime qué similitud tiene. Eso vamos a hacer el lunes. Es una función muy sencilla de Spassy. Le doy el texto, le digo, este otro texto, dime entre 0 y 1, cómo están en comparación, qué relación tienen. Si es 1, es que es casi igual. Y si es 0, es que no tienen similitud. Y eso es una función que le pongo y con eso lo puedo hacer. Bueno, entonces, el secreto entonces para terminar esta primera, que es muy teórico, pero es importante que entiendan, es abajo de todo esto que es la formación de Spassy, que es la estructura de la arquitectura, hay un mecanismo que se llama de árboles binarios balanceados, que es la esencia de todo esto y es lo que permite. Bueno, esto ya es muy complicado, porque eso ya técnicas muy avanzadas de computación, no entremos en detalles, pero lo que le quiero decir es que yo estoy sorprendido de la velocidad que hizo, por ejemplo, ahorita en este ejercicio que hicimos, que vamos a hacer ahorita, yo le di 22 textos en Word. Los 22 textos los subió en unos segundos al motor y cuando yo le digo, dame los verbos, dame los sustantivos, dámelo eso, lo hace en segundos de 22 textos que no son muy grandes, pesan eh, mm, dos, un mega, o 2 megas el más grande, ¿no? Pero son 22. Entonces, y lo hace impresionantemente rápido. ¿Es por qué? Pues que gracias a la estructura de información que tiene atrás de esto. Entonces, después con esto vamos a meterle inteligencia artificial y machine learning y todo lo que ustedes gusten y manden. Entonces, vamos al ejercicio. Entonces, como le estaba diciendo, lo nuevo ahora es que yo voy a recibir el texto en formato docx natural, como lo hace Word. Ya no voy a necesitar de traducir yo a mano con botón derecho, guardar como le digo la categoría de TXT o lo que sea, ya no va a ser eso. Entonces, vamos a entrar ya al detalle de qué significa esto. Entonces, yo voy a tener, bueno, todo lo que ya saben, las funciones, las bibliotecas, eso es, siempre lo hacemos. Entonces, aquí ya le definimos a Spassy cuál es el idioma que vamos a usar español, y ya después de que usamos, le decimos aquí ya, bien. Entonces le digo, voy a usar español, con esta, le digo, esta es la biblioteca que es el español, la más completa, el Large, LHD. Entonces ya tengo mi motor, que es mi duende que sabe interpretar código o textos. Se llama GGNLP, ustedes le ponen como quieran. ¿Y de qué tipo de motor? Es un motor, me dice que es en español. Perfecto. Aquí le digo, dame las palabras que tú tienes por omisión, que son la lista de las palabras. Y aquí ya las listas, actualmente, acuerdo, etcétera. Si hay alguna que no les gusta, que sea stop work, que sí les interesa, pues la pueden quitar. Y si hay alguna que no esté, que si ustedes quieran poner como stop work, pues la añaden. Esa es una gran facilidad, lo vamos a hacer la próxima semana. Después ya le digo los flujos que quiero, ahorita no le voy a poner ningún flujo. Y después ya voy a hacer, aquí están mis 22 archivos, como ustedes ven, no son muy grandes, ¿sí? Etcétera, esto es el número de caracteres, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos aquí los conjuntos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el primer contexto que voy a leer mis archivos, pero aquí nada más estoy generando mi ruta, todavía no he leído nada. Entonces ya después ya tengo mis rutas como es un diccionario, como siempre lo hacemos, y ya tengo ahí. Entonces la siguiente cosa, aquí ya viene la primera cosa interesante, que en la línea 60 ya tengo un primer ciclo súper interesante. Aquí estoy leyendo de manera directa en el sistema de archivos el archivo Word completo, el docx. Cuando hago con esta humilde línea que está aquí, docx.process, el nombre de la ruta, esto me lee el archivo completo y genera dentro del programa Python
una cadena de caracteres. Entonces esto ya está metido al flujo, a la máquina, en el espacio, en la RAM. Y aquí le digo cuánto pesa, cuántos caracteres tengo. Entonces, pues ustedes ven que al ejecutar eso tardó 10 segundos, en los 22 archivos, y los leyó y los pasó a TXT de manera automática. Imagínense que yo le digo, vas a leer 22 archivos, vas a agarrarlo, abrirlo, guardar como, generar un archivo, le das el nombre, pues se va a tardar fácil 3 minutos o 4 minutos o 5 para que lo haga bien por cada archivo. Aquí lo hace en 10 segundos. Bueno, entonces, además de eso, ya me dice, el primero tiene 1.500.000 caracteres, 1.5 megas, etcétera, etcétera. Entonces ya, ahora aquí viene un primer enfoque porque esto ya empieza a ser una aplicación productiva. Spacy trae solamente una cantidad de 1.000.000 en texto. Si es más de 1.000.000 de caracteres, hay que cambiarle una variable, pero se le cambia. Aquí yo le puse que tenga un espacio reservado de 2 millones máximo por cada texto que yo le doy. Pero le puedo poner más, ¿eh? Esto es RAM, no importa, eso no le pasa nada. Pero Spacy está muy bien hecho, de tal manera que le da por omisión 1.000.000 de caracteres a los textos para que sea muy rápido. Si quieres más, pues le dices más y entonces va a reservar para cada texto 2 millones de caracteres. Bueno, se puede pensar que se desperdicia, pero esto es RAM, se hace todo en RAM. Ya con eso, yo ya estoy diciéndole aquí, y aquí ya estoy guardando la estructura que genera acá, que es una estructura, todo esto, esta que está aquí, ggtexto mi llave doc, es una cadena, todavía no está en Spacy. Acá abajo, esa cadena, que aquí en esta línea, en la siguiente, la 65, ya le digo la cadena que estaba en aquí ggtexto mi llave doc, esa generas y la metes a Spacy. Entonces, en ggmidoc con llaves, tengo el contenido, pero ya en Spacy, y este es un diccionario. Entonces, yo hice una estructura compleja, diccionario en Python, y en cada llave del diccionario tengo el contenido completo, pero en Spacy. Esto ya es programación de alto nivel, porque así yo puedo guardar en mi estructura de diccionario 5.000 archivos y no pasa nada porque es pura RAM. Bueno, tengo que tener suficiente RAM. Bueno, entonces aquí ya genero mis estructuras porque voy a ir contando cada una de las cosas, y para cada una de las cosas que yo cuento le genero un diccionario. Esto es lo que tienen que aprender, porque eso es como se programa de manera profesional, ¿sí? Entonces aquí tengo, en esta diccionario, tengo la lista de los archivos que van a decir que son normalizados. Los que son, cuántas fichas tienen, no tienen punto y espacio, cuántos verbos, cuántos sustantivos, cuántos los lemas, cuántos núnicos, etcétera. Y aquí con esta humilde ciclo, hago todo eso, sumo todo eso, hago todos los cuentos y tardó 2 segundos, 3 segundos. Aquí está. Tardó. Entonces, vean todo lo que hace. ¿Por qué? Porque ya tiene dentro el contenido del archivo, y como lo tienen las estructuras de árboles binarios balanceados, la búsqueda es inmediata. Y ya con eso yo le puedo decir, a ver, dime cuántas fichas tiene el documento 1. Pues oficina la tiene 26 veces, alto 31. No está en orden descendente, ni mucho, es orden cualquiera. Aquí está. Pero se puede poner, aquí está, este correo aparece 2 veces, etcétera. Ahí están todas las fichas, etcétera. Y con esta estructura, le dije que nada más me dijera del documento 1, pero lo puedo poner, esto lo hizo para los 22 documentos. Y aquí están, por ejemplo, cuando yo le puse otra estructura que me diga los tamaños, aquí están los tamaños, etcétera. Después le digo, a ver, vamos a hacer un análisis del documento 1. Y nada más que dime las primeras 20, nada más, las más importantes. Aquí están las palabras. Después quiero decirle, dame las fichas con su frecuencia. Por ejemplo, aquí estoy observando que la I, A y O no las quito como stop words,
pero se las puedo quitar porque esto... Y otra cosa que también observé, que derechos con mayúscula y derechos con minúscula, también lo puso como fichas diferentes, porque así son estructuras, unas mayúsculas, minúsculas, son diferentes para la computadora. Derecho singular y derechos plural y humanos, etcétera. Entonces, esto le voy a decir al motor, eso lo vamos a hacer el próximo lunes, que esto sea una sola entidad, derecho, humano, porque ese es el lema, y en singular, pero ya también en minúsculas, y así va. Por ejemplo, E solita, pues no la quitó, etcétera. Bueno, entonces aquí ya tengo los sustantivos, ¿sí? Derechos, derechos, personas. Aquí tengo los verbos, sin lematizar, tal cual como vienen, erradicar, incluyendo, prevenir, recomienda, incluye, reconoce, etcétera. Pero acá ya le dije, dame el lema, entonces ya me pone incluir, presentar, permitir, establecer, lograr, impulsar, etcétera, etcétera. Y después ya hago un resumen de todo lo que tiene cada uno de los documentos. Por ejemplo, el documento 1, cuántas fichas tiene, cuántos espacios tiene, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuántos verbos, cuántos lemas, para cada uno. Y estas ya son estructuras en un diccionario que, como ustedes ya saben y son muy sabios, pueden sin problema con ninguno meterlo en un data frame, como lo vamos a hacer al final, y después imprimirlo, guardarlo, meterlo en Excel, porque en data frame ya son muy sabios. Y aquí al final viene esto precisamente. Tengo una forma muy sencilla que es quítale, recorre, aquí está, recorre las fichas en este doc de Spatie y le quítales las stop word, qué sé yo, pero aquí yo podía poner, como lo hice acá arriba, cuando analicé los elementos que necesito, acá está, aquí le hice y aquí están los mismos recorridos. Aquí, por ejemplo, en este recorrido que está aquí, recórrelo las fichas y vas a poner solo las fichas que no son signos de puntuación, que no son stop words, ¿sí? Y que además su estructura gramatical es un verbo, pero no le vas a poner el verbo, le vas a poner el lema. Entonces, esto me da la lista de los lemas. Y si yo quiero acá guardar esa lista de los lemas en un data frame, entonces, pues simplemente le pongo el código que aquí está, cómo genero un data frame, le digo qué es lo que voy a poner, y de la ficha le cambio aquí este pedazo que dice for token, esto, le pongo el que yo quiera. Y le pongo aquí, además, que sea un verbo y que me pones, o que sea un sustantivo o cualquiera de las cosas. Y con eso ya generé el data frame que se llama DF, y como ustedes ya son sabios de data frame, pues no tiene columnas porque no se las dije, pero yo se las pongo. Aquí le digo las columnas que va a poner y entonces pues ya le digo, a ver, dame de forma aleatoria 100 elementos para ver qué. Entonces, ¿y qué significa esto? Pues que tiene el texto, el lema, la posición, si es su adjetivo, verbo, nombre propio, todo, la conjunción, etcétera, etcétera, todo lo que es gramatical. Me dice si son géneros, si además acá le dijimos, dime si es un stop word, si es una carácter, etcétera, etcétera, ¿sí? Y con eso genera este data frame. Y bueno, ya no lo quise hacer aquí, pero puedo guardar este data frame en Excel, en un CSV, o inclusive lo que yo tengo acá arriba, que son las frecuencias, cuáles son el número, por ejemplo, de verbos, ¿sí? Pues entonces puedo poner una grafiquita en Matplotlib para que me diga el verbo más importante es incluir, presentar. Pero, por ejemplo, le podría decir, dame el verbo y la palabra anterior, que es el sujeto, para que yo sepa cuáles son las personas que hacen la acción de incluir y sobre quién recae. Y con eso ya empiezo a hacer un análisis gramatical. Bien, y todo esto también es muy importante porque la siguiente semana ya voy a entrar y ahorita les voy a compartir este sitio de Spatie, que es de Spatie, ahí está la liga aquí, course.spatie, etcétera. Vamos a hacer este ejercicio que es cómo entreno una red neuronal para darle todo mi corpus, todo mi glosario de mi universo de negocio. Y entonces le voy a sobreentrenar el modelo
y voy a meter mis categorías. Aquí está cómo está eso. Y otra cosa también les recomiendo que lean, porque está en español y está hecho de una manera impresionante este tutorial, que vean el tutorial básico, que está en español, está, si quieren aprender francés, pues aquí también está en francés, si quieren aprender inglés o alemán, y esto no sé qué sea, pero pues de todas maneras no entiendo nada, no sé si es chino, japonés o lo que sea, no sé qué es eso, pero bueno, pues aquí está en español, lo pueden poner si quieren ustedes de manera impresionantemente rápido en francés, para que aprendan francés, y como además tiene tutoriales y videos hablados, con traducción, que además tiene las diapositivas, o sea, tiene todo, ¿no? O sea, es muy impresionante. Entonces, esto, para ir cerrando, es un primer enfoque. También el lunes vamos a hacer la matriz ya, que me va a dar la similitud, la matriz de M por M, donde voy a poner los documentos y voy a poner como si fuera la matriz de Spearman, de qué correspondencia existe en el primero y el segundo. Obviamente la diagonal es 1, porque es el documento con sí mismo, y eso nos va a permitir que hacer clusters y ya le podíamos meter sin problema con ninguno, y está previsto hacerlo, dado estos 22 documentos, aplícales un camins para que me saque grupos. O si yo le doy previamente, le digo, este es el grupo 1 y les doy 3 documentos, este es el grupo 2 y le doy otros 4 o 5, y así le digo ya de manera predeterminada cuáles son mis grupos, y le doy un nuevo documento y me dice, yo le digo en cuál de los 4 grupos que yo te enseñé cuáles eran, en cuál hay. Y entonces así yo le puedo dar las frases, para que vean, las frases de un contrato que vienen las obligaciones, las frases de las acciones que tiene que hacer o las componentes del sistema o lo que yo quiera, de lo que consta un documento legal de contrato, que lo entreno, le entreno las partes y le digo un documento y me digo, segmentamelo y dime en qué parte corresponde. Y así ya me saca de manera automática la frase que donde están las obligaciones, la frase donde están las penalidades, la frase donde están los tiempos, y con eso rehago el documento y puedo generar una estructura de Excel para llenarla después a otra plantilla. Vean ustedes la potencia que tiene esto. Es impresionante. Y al último, pues ya cuando es tanto documento, pues lo meto en Spark y ya. Y eso es lo que vamos a hacer. Pues espero que esto sea parte de un gran momento, que sigamos adelante. Y pues muchas gracias por tu atención y nos vemos el lunes. Seguimos igual y ya el 21, ya espero ya cambiar al nuevo esquema, porque voy a empezar ya a meter los pininos en Spark, en Windows, en Macintosh y en Linux, porque es importante ya subir el nivel de complejidad y el volumen, porque si no nos vamos a quedar con máquinas pequeñas. Pues muchas gracias y seguimos en contacto, y pues buen fin de semana a todos por su necedad, perdón, por su ahínco. Gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches a todos.